de la Academia de la Magistratura, doctor Ítalo Cardona, director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para los Países Andinos, señores magistrados, auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial y del Ministerio Público. Se les da la más cordial bienvenida a la conferencia internacional virtual, la Declaración de Filadelfia de la OIT y sus implicaciones en el sistema normativo internacional, a cargo del expositor Ítalo Cardona. Vamos a ceder el uso de la palabra al director académico de la Academia de la Magistratura, doctor Henry, quien nos va a brindar las palabras de bienvenida. Muchas gracias, Karen. A nombre de la Academia de la Magistratura, queremos darle la bienvenida a esta conferencia internacional, la Declaración de Filadelfia de la OIT y sus implicancias en el sistema normativo internacional. Ah, esta bienvenida es para los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, para los auxiliares de justicia y los asistentes en función fiscal que se han hecho un tiempo valioso para escuchar al doctor Ítalo Cardona para que nos dé en esta conferencia internacional el día de hoy. Gracias por su presencia, doctor Ítalo. Bienvenido a la Academia de la Magistratura. Adelante, Karen. Agradecemos las palabras del director académico de la Academia de la Magistratura y continuando con el programa, vamos a ceder el uso de la palabra al doctor Ítalo Cardona, quien tendrá a cargo la exposición de la conferencia del día de hoy, pero previo leeremos un resumen de su trayectoria profesional. El doctor Ítalo Cardona es graduado en Filosofía y Ciencias Jurídicas en la Universidad Centroamericana de El Salvador, con maestría en Dirección y Gerencia en la Universidad de Salamanca. Es especialista en evaluación de políticas públicas del Instituto Internacional de Administración Pública de París, con más de 20 años de trayectoria profesional en la Organización Internacional del Trabajo. Coordinó el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil en El Salvador y se desempeñó como especialista principal en legislación laboral y administración del trabajo para los países andinos. Actualmente es director de la Oficina de la Organización Internacional de Trabajo para los Países Andinos. Doctor Ítalo, le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradezco muchísimo la invitación que se me hiciera desde la Academia de la Magistratura aquí en Perú para participar en esta conversación y para participar en esta presentación sobre un tema que para la OIT es muy relevante y que vamos a estar pronto en una conmemoración que se refiere a la Declaración de Filadelfia. Una declaración a veces es poco conocida y la pasamos bastante por encima, pero tuvo un efecto muy importante, no solamente en los principios que están vinculados al mundo del trabajo, sino que en el marco normativo internacional, como ya vamos a ver. Voy a permitir compartir mi pantalla para que me cuenten si la están viendo en efecto. Ah, Sí. gracias. Y que va de alguna manera me va a ayudar a ir avanzando en mi presentación. Bien, vamos a hablar sobre la Declaración de Filadelfia. Para hablar de la Declaración de Filadelfia hay que recordar algunas cosas, un par de cositas en la historia. Uno, la Declaración de Filadelfia se da por parte de la Organización Internacional del Trabajo, aunque ya seguramente todas que están aquí lo conocen. La OIT fue creada para desarrollar normas laborales internacionales y para garantizar su aplicación. Básicamente, cuando la OIT fue creada en 1919, las postrimerías de la Primera Guerra Mundial, como parte de el acuerdo que dio fin a la guerra, el Tratado de Versalles, que da fin a a la Primera Guerra Mundial, se crean ciertas instancias, ciertos organismos internacionales, uno de los cuales la OIT. De hecho, la OIT es el único organismo internacional que se creó en ese contexto, que luego quedó y siguió existiendo en el marco de los siguientes años, sobre todo en el marco de la Segunda Guerra Mundial. La OIT fue creada con un objetivo fundamental. El objetivo fundamental es ser un instrumento para garantizar la paz universal y permanente. Y la manera en la cual entendieron los que construyeron o quienes crearon la OIT fueron dos elementos que hay que tener en cuenta. Uno, que la definición o la construcción de esta paz universal y permanente se hace sobre la base
de un concepto que sigue vigente hasta este momento, que es el concepto de justicia social. Entonces, la paz para que sea permanente, la paz para que sea universal, la OIT la concibe solamente sobre la base de la justicia social. La justicia social que posteriormente se expresa o la expresa en el mundo del trabajo, la OIT, a través de sus normas internacionales del trabajo. Es decir, las normas internacionales del trabajo se convierten en el instrumento que se utiliza para la construcción de esta paz permanente y esta paz universal. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, que no es menor, es que cuando se constituye la OIT, se determina que esta organización representa a los Estados miembros, pero que los Estados miembros son representados ya no solamente por los gobiernos, sino que también son representados por las organizaciones de empleadores y trabajadores. De hecho, es la única organización de carácter internacional que basa o que tiene o que le otorga esta representatividad de los estados más allá, como dije, a los gobiernos, que efectivamente es la expresión, si quieren, soberana, normal que se utiliza en derecho internacional o que se ocupaba en derecho internacional público, que la OIT viene de alguna manera a crear una nueva vía donde se le da a las organizaciones de empleadores y trabajadores no solamente una voz en constituir la OIT, sino que una voz en aprobar sus normas y, por supuesto, una voz para definir su funcionamiento. A lo largo de los primeros 20 años, que van desde el 19 hasta el 39, la OIT adoptó 67 convenios y 66 recomendaciones. ¿Qué pasó en el 19? Final de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó en el 39? El inicio de la Segunda Guerra Mundial. Veamos otro poco de historia. Al principio, de estas normas que dijimos que se crearon entre la creación de la OIT y el inicio de la Primera Guerra Mundial, se centraron en las condiciones del trabajo. Recuerden que el primer convenio de la OIT de 1919 se refiere a las horas de trabajo, famosas 8 horas diarias o las 48 horas semanales de trabajo, que efectivamente está presente en casi la mayoría de las regulaciones normativas, aunque obviamente ahora hay un debate sobre la reducción del número de horas semanales, diarias, etcétera, pero cuando se crea en 1919, esto fue un enorme avance. Entonces, el empleo, las regulaciones que van sobre el empleo es el objeto principal de diversos textos entre 1919 y 1964 posteriormente, pero al inicio la OIT se fijó en estos temas. En 1926, es decir, en la mitad de este periodo previo a la Segunda Guerra Mundial, la OIT creó, y esta es otra innovación que se elabora en el marco del derecho internacional público. Ya no solamente es crear una norma, sí, creamos una norma, pero posteriormente, pocos años después, estamos hablando de más o menos 7 años después de su creación, definió que debía existir un sistema que se encargue de controlar que los estados cumplan las normas que ratifican. Entonces ya no solamente es crear estas normas internacionales del trabajo, promover que estas normas se ratifiquen por parte de los estados, sino que asimismo se busca, o lo que van a buscar es cómo creamos este mecanismo de control que va a examinar lo que se llama todavía las memorias, que no es otra cosa que la manera como los estados rinden cuenta al concierto internacional sobre el cumplimiento de los convenios ratificados por cada uno de los países. Entonces, hay que decir que también del mandato se ha venido ampliando cada vez más, inclusive para ver los informes que se dan o que deben de darse de los convenios y recomendaciones no ratificados, pero que efectivamente hay que decir que desde muy temprano la OIT entendió que no solamente había que crear estos órganos de control, sino que habían de crear un mecanismo de supervisión de los mismos. En los años de cambio del 32 al 34 más o menos, es un tema muy, muy interesante. Estamos ya llegando acercándonos al contexto del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente,
pasó esta época de los años 30 a nivel global una depresión importante, una depresión que tuvo un efecto muy fuerte en materia de empleo, no solo en Europa, en Estados Unidos. Hemos visto documentales, hemos leído libros, hemos visto películas que hablan sobre la Gran Depresión de los años 30, que por supuesto afectó y afectó la creación de empleo en cada uno de los países, pero entonces empezaron a debatirse diferentes temáticas frente al mundo del trabajo. Ya estamos hablando de los años 30, cuando se comienza a debatir la reducción de las horas del trabajo. No se alcanzaron acuerdos, pero para decir que hace casi 100 años empieza a hacer este debate permanente de cuántas horas debemos de trabajar y cuántas horas deberían de existir. Interesante, en 1934, bajo la presidencia de Franklin Delano Roosevelt de Estados Unidos, es cuando Estados Unidos entra a ser miembro de la OIT, efectivamente, porque cuando la OIT fue creada después de la Primera Guerra Mundial es una concepción bastante europea y que efectivamente varios estados miembros, varios países posteriormente se fueron incluyendo en este tema. La OIT efectivamente tuvo que buscar cómo se sobrevivía durante la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, la sede de la OIT es en Ginebra, en Suiza, sigue siendo Ginebra, en Suiza, pero en este contexto de la Segunda Guerra Mundial y todo el conflicto alrededor de Suiza, que mantuvo su neutralidad, pero todo el conflicto que hubo alrededor y que complicaba mucho la movilización de personas para reunirse, personas de todo el mundo para reunirse, hizo que la OIT se moviera a Montreal, en Canadá, durante la guerra. En 1944, en este contexto, se adoptó lo que se conoce como la Declaración de Filadelfia y que luego se definió que iba a ser una parte de la constitución de la OIT, es decir, que se debería entender como una gran reforma de la constitución de la OIT adoptada en 1919, se adopta en 1944, casi al final de la Segunda Guerra Mundial, para retomar algunos aspectos que se habían aprendido en ese momento, en ese transcurrir de años. Se había aprendido efectivamente en esos poquito más de 20 años, se había aprendido a partir de la enorme crisis de la depresión de los años 30, y se había aprendido efectivamente de muchos elementos que aparecieron, que surgieron durante el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esta declaración de Filadelfia, como dije, en el 46, 2 años después, se anexó a la Constitución de la OIT y desde entonces ha servido de inspiración para la elaboración de otros instrumentos, incluido la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se aprobó posterior a la Declaración de Filadelfia, retomó muchos elementos de la Declaración de Filadelfia directamente. Y lo que hay que decir, como ya vamos a ver ahorita, que muchos de estos elementos que se definieron en la reforma en la Declaración de Filadelfia, efectivamente siguen siendo vigentes para este momento. ¿Qué comprende la declaración? 4 puntos muy importantes. El primer punto, algo que decimos, mencionamos, que hacemos referencia, que seguramente ustedes hacen referencia en sus discusiones, en sus clases, en sus disertaciones, inclusive en sus sentencias, es: el trabajo no es una mercancía. La Declaración de Filadelfia es la primera que afirma de esta manera universal que el trabajo no es una mercancía. ¿Y qué implica que el trabajo no sea una mercancía? Fundamentalmente implica algo que tiene que ver con ustedes, tiene que ver con nosotros de la OIT. Efectivamente, que hay un conjunto que el trabajo no solamente es un derecho, perdón, sino que hay un conjunto de derechos que tiene que reconocerse y volverse aplicable el momento que nosotros, cada una de las personas, desarrollamos nuestra actividad que se llama trabajo. Es decir, el trabajo no es un bien, el trabajo no es una cosa, el trabajo no es algo que vamos a intercambiar, como a veces se ha pensado, de que yo doy una fuerza de trabajo y me intercambian por un salario y que hay un intercambio de pares como un contrato civil o como un contrato mercantil. La Declaración de Filadelfia dijo: espere, no es así. El trabajo es un derecho y el trabajo está rodeado de una cierta condición de derechos que lo vuelve algo fundamental para la existencia, no solamente del ser humano, sino que para la existencia de la sociedad tal como lo conocemos. Primer elemento. Segundo elemento. Dice la Declaración de Filadelfia que la libertad de expresión y asociación es esencial para el progreso constante.
¿Se acuerdan que dijimos paz universal permanente sobre la base de justicia social? Sí, entonces el punto es paz universal y permanente sobre la base de justicia social, y para que haya una justicia social debe de asegurarse, debe de garantizarse una libertad de expresión y una libertad de asociación. Y que efectivamente, si queremos seguir en este progreso, en este avance que construye una justicia social para la paz, debemos de asegurar su vigencia. Por supuesto, un tercer elemento que reconoce y que es una consecuencia, si quieren, de eso, es que la pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad de todos. De nuevo, acordémonos qué dice la Constitución: paz universal y permanente. Si queremos una paz universal y permanente, debe estar sobre la base de justicia social. Si hay pobreza, efectivamente, no tenemos una justicia social. No es como lo entendemos, una justicia social. De hecho, cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, si se acuerdan, el primero es el combate a la pobreza, porque entiende efectivamente que la necesidad de combatir a la pobreza está a la base de un acceso a todos los demás derechos, está a la base de no dejar a nadie atrás de este proceso, y que efectivamente podamos alcanzar los objetivos para los cuales es creado la OIT, para la cual es creado posteriormente Naciones Unidas. Luego, un punto muy importante, hay un llamado a la no discriminación de las personas. Es decir, entendemos efectivamente que hay diferencias, que somos de diferentes razas, que tenemos diferentes credos, que tenemos diferentes, o sea, que hay diferentes sexos, entendemos que hay muchas diferencias, y cada vez entendemos que hay más diferencias entre nosotros. Lo que se está diciendo es que ese tipo de diferencias que pueden existir, que conocemos o las que podamos conocer a futuro, no deben de servir como excusa para crear niveles diferentes de acceso a los derechos, y que para eso efectivamente debe de garantizarse una igualdad de oportunidades para todos y para todas, de manera tal que podamos efectivamente avanzar en ese tema. Es importante esos cuatro elementos de la declaración, que no son menores, y esos cuatro elementos de la declaración nos permiten efectivamente entender cuál debería ser el mandato renovado de la OIT posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Estamos hablando hace más de 70 años y todavía sigue vigente. Es importante que una vez que se salió de la guerra, una vez inmediatamente empezó a darse diferentes convenios de manera muy rápida. Uno del primer grupo de convenios, pues fueron varios, tuvo que ver para el trabajo para gente de mar. Uno de los temas, de los elementos muy importantes que se había visto bloqueado, si quieren, durante la guerra, fue el comercio marítimo, porque sucedía que dentro de la guerra efectivamente hubo mucha afectación al comercio marítimo, sobre todo entre América y Europa, posteriormente incluso con Asia. Pero entonces, después terminó la guerra, empezó a activarse mucho el comercio. Muchas de las personas que buscaban trabajo se fueron a trabajar a esta ocupación, y por supuesto hubo una cantidad de convenios importantes para gente de mar. La otra fue para territorios metropolitanos. Eso significaba todavía la existencia de ciertas colonias posterior a la Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo iba a garantizarse efectivamente la guerra? No son exactamente colonias, son territorios metropolitanos, que entendía de alguna manera una adhesión o una responsabilidad de unos estados sobre otros territorios que estaban lejos o estaban separados inclusive de su plataforma continental. Se habló mucho hubo como 3 convenios, creo, sobre exámenes médicos para el trabajo de menores. De nuevo, una reactivación económica, necesitaban reconstruir, había la necesidad incluso de participar muchos jóvenes en este tema, pero entonces se llamó la atención sobre la necesidad de garantizar que si habían jóvenes trabajando en algún tipo de ocupaciones, efectivamente, o niños trabajando en cierto tipo de ocupaciones. Acordémonos que todavía no existía el convenio 138 de la edad mínima para el trabajo infantil. Efectivamente necesitábamos tener unas condiciones, y una de las condiciones mínimas para que esos niños, niñas trabajaran en estos tipos de tareas es hacer examen médico, garantizar de que estaba bien de salud para trabajar, y que efectivamente había un tipo de trabajo que requería unas ciertas condiciones diferentes. Y interesante también
para nuestra región, sobre todo, es la aprobación del primer convenio para pueblos indígenas, el convenio 86. El que conocemos ahora es el convenio 169, que sustituye al 86, pero en este contexto también hubo la aprobación de este convenio directamente. Pero no vamos a hablar sobre estos convenios, sino que vamos a hablar sobre los convenios que se adoptaron 10 años posterior, entre 1948 y 1958. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, lo acabamos de mencionar, cuáles son estos principios que dice la Declaración de Filadelfia: el trabajo no es una mercancía, la importancia de la libertad de asociación y efectivamente garantizar la no discriminación en el trabajo. Entonces hubo la aprobación en estos 10 años de 5 convenios que hoy hacen parte de lo que conocemos los derechos fundamentales del trabajo, con otra declaración, que es la Declaración de Derechos, de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1998. Pero estos 5 convenios que están recogidas por la Declaración de 1998 fueron aprobados como consecuencia de lo que señaló, lo que determinó la Declaración de Filadelfia. Déjenme ir rápidamente, por esto es en función del tiempo, pero déjenme ir rápidamente a hablar sobre estos 4 grandes bloques. De alguna manera que hablo, que más bien son como 3. Uno es sobre la libertad sindical y de negociación colectiva, sobre el tema de la igualdad y no discriminación, y sobre el tema de la abolición sobre el trabajo forzoso. Voy a hablar sobre estos 3 grandes bloques muy rápidamente para dar una introducción y para buscar animarles a que lean los convenios y animar efectivamente a que lean las publicaciones de la OIT sobre esto, que como digo, tienen esa visión post Declaración de Filadelfia que es importante recordar y considerar. Bueno, hablemos de derecho de asociación, libertad sindical y negociación colectiva. Muy rápidamente, un tema que si quieren, un tema que vemos eh, es importante. Uno es el tema el ámbito de aplicación de la libertad sindical. ¿A quién se le aplica la libertad sindical? Entonces, lo primero que hay que señalar, y tal vez uno de los elementos más típicos, es lo que dice el artículo 2 del Convenio 87, es todos los trabajadores, todos los empleadores, sin distinción alguna, tienen este derecho. 2 temas ahí que quiero destacar. Lo primero, que cuando la OIT habla de la libertad sindical, no hace una referencia al derecho que tienen solo los trabajadores, sino que es un derecho que tienen los trabajadores y los empleadores. Es decir, los empleadores, cuando crean un gremio, una asociación, están haciendo ejercicio de la libertad sindical, la libertad de asociación, que se unen no necesario ni para trabajadores ni empleadores que se llame un sindicato, o sea, pueden ponerle el nombre que quieran, pero efectivamente para la OIT es una organización creada en ejercicio de la libertad sindical y que se crea para promover, para defender, para avanzar en el logro de los intereses comunes que los une a sus pares, ¿no? A su grupo de trabajadores o al grupo de empleadores. Ese es el primer tema. El segundo tema, que es importante y que luego fue ratificado en la Declaración de Derechos Fundamentales de 1998, es que se señala que el derecho de asociación, el derecho a libertad sindical es para todas las trabajadoras que el convenio no determina. Entonces, están del sector público, el privado, el social, no importa la nacionalidad, no importa el estatus migratorio para determinar si puedo yo crear un sindicato, es un derecho humano. Y así lo ha reconocido posteriormente la Declaración de Derechos Fundamentales. Estamos hablando de profesionales independientes, autónomos, a todo el tipo todas las personas que trabajan tienen derecho a asociarse, tienen derecho a defender directamente con independencia del régimen laboral para efectivamente asociarse y defender sus intereses. El convenio 87 habla que dice que solamente puede excluirse a los miembros activos de la policía y las Fuerzas Armadas cuando los estados ratifican este convenio, pueden decir, oiga, voy a excluir a los miembros activos, no a la población, no a los servidores civiles que están bajo el régimen de la policía o el régimen de las Fuerzas Armadas, sino que a los
a las personas que hacen parte activa de la policía o las Fuerzas Armadas directamente. Pueden ser excluidos de este derecho. Hay países en donde existen sindicatos de policía, hay países en donde la policía ejerce negociación colectiva, sí lo hay. Pero como cada estado puede tener y tiene el derecho de excluirlos o dejarlos fuera de este tipo de ejercicio. Habría que retomar en el tema de libertad sindical que hay un conjunto de derechos. Hay derechos individuales de los trabajadores, que es a constituir sin autorización previa el tipo de organización que ellos prefieran, ¿no? Eso se llama el derecho de autonomía sindical, que permitan crear la organización que prefieran sin una autorización previa, afiliarse o desafiliarse, participar en la organización sindical, elegir o ser electo, dependiendo de lo que diga lo que define a cada uno de los trabajadores. Por supuesto que hay obligaciones de respetar la ley. Por ejemplo, la ley nacional, o sea, el ejercicio de libertad sindical no lo exime a una persona de no cumplir la ley nacional, por supuesto, o cumplir los estatutos que se definen de cada organización sindical. Y por supuesto, las organizaciones sindicales tienen que tener un respeto a la legalidad en cada uno de los países. La negociación colectiva, que es como consecuencia, si quieren, es un derecho inherente a la libertad sindical, es como, de alguna manera, busca definir de manera libre, voluntaria y de buena fe las condiciones de empleo, las condiciones que rigen esta relación que existen entre empleadores y trabajadores, busca mejorar las condiciones laborales establecidas por la ley. Lo que buscamos no es que la ley se cumpla, lo que buscamos es cómo ir más allá de lo que la ley establece en cada una de las regulaciones. Por supuesto, también debería de buscar o debe buscar o busca en muchos de los casos desarrollar competitividad para un medio de crear más empleos, cómo distribuir la riqueza generada por el trabajo, cómo se democratizan las relaciones laborales o cómo se resuelven conflictos laborales dentro de la empresa. Es decir, cómo buscamos ponernos de acuerdo, si quieren, inclusive de nuestro desacuerdo posterior, cómo efectivamente vamos a solucionar los problemas. Pero fundamentalmente la negociación colectiva lo que busca es que en ejercicio de este derecho o esta libertad de asociación, construir un escenario más donde se reconozcan otros derechos para los trabajadores, pero también con mejores condiciones para poder seguir desarrollando la productividad dentro de las empresas por el lado de por supuesto, del lado de los empleadores. Ese es como el primer gran bloque que quería destacar, el bloque que está relacionada con libertad sindical, negociación colectiva y que determinó ese par de convenios, 87 y 98, dentro de la Declaración de Filadelfia. Cuando hablamos de este derecho también, hay que recordar obligaciones del Estado, que es un tema importante. El Estado tiene la obligación de estimular y fomentar la negociación colectiva. Es decir, el convenio 98 no supone una actitud pasiva por parte del Estado, una actitud de, bueno, es una relación entre empleadores y trabajadores, pues ustedes se arreglan, ustedes se buscan. No, los gobiernos, perdón, tienen una obligación de estímulo y fomento de la negociación colectiva. Esto significa de que haya una regulación que permita encontrar esos espacios de diálogo, que cuenten con las herramientas necesarias para una formación o para un trabajo en este mecanismo de diálogo, o que efectivamente también hayan regulaciones o hayan servicios que se prestan para el poder avanzar en la negociación colectiva bajo el respeto de un principio de negociación libre, voluntaria y de buena fe, y por supuesto previniendo o combatiendo en su caso la discriminación antisindical. Vamos a hablar sobre otro de los convenios adoptados durante la Declaración de Filadelfia, sobre todo, como dije, entre el 48 y el 58, y se refiere a la eliminación del trabajo forzoso, específicamente el convenio 105. Voy a recordar básicamente el convenio 29, que es el que hace par con el convenio 105. El convenio 29 define lo que es el trabajo forzoso. El trabajo forzoso lo define como todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera o para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Hay aquí un elemento muy fundamental que es sobre la libertad de decisión, otro derecho
que es propio y que seguramente ustedes en sede judicial es uno de los temas que debatirán mucho, es eso, obviamente la posibilidad de dar un consentimiento libre e informado sin que haya ninguna coerción o ninguna manipulación del consenso, pero sobre todo la posibilidad de retirar el consenso de estar en un tipo de relación laboral se señala. Hay que aclarar que el trabajo forzoso no es meramente sinónimo de salarios bajos o condiciones de trabajo precarias, esa es otra cosa, y tampoco designa situaciones de pura necesidad económica cuando, por ejemplo, el trabajador quiere irse a otro empleo, pero no logra, no encuentra, no es decir, no, es que yo estoy a la fuerza o estoy en trabajo forzoso, no, nos referimos a otro tipo de tema. Yo ya dije, de base en esta visión, tiene que ver el principio de la libertad de trabajo, y la libertad de trabajo es un derecho que permite a todos, que nos permite a todas las personas determinar uno si trabajamos o no trabajamos, en qué actividad lo desplegamos, la actividad laboral, si vamos a trabajar para sí, por cuenta propia o para un tercero y a favor de quién hacerlo. Por supuesto, el determinar o el definir cuándo se acaba una relación laboral y cuándo finaliza lo que yo estoy queriendo hacer o no queriendo hacer. Hay que determinar que el mismo convenio determina unas excepciones que están definidas a qué no es trabajo forzoso. Y no es trabajo forzoso el trabajo exigido por leyes de servicio militar y que tenga un carácter puramente militar, las obligaciones cívicas normales, el trabajo como consecuencia de una condena pronunciada en sentencia judicial o el trabajo que se exija en casos de fuerza mayor como guerras, siniestros u otras calamidades, ¿no? Eso no es trabajo forzoso. Puede ser que no nos gusta, puede ser que no querramos hacerlo, pero no es trabajo forzoso. Puede ser que en el caso 2, por ejemplo, obligaciones cívicas normales, me llamen a mí ser jurado electoral para las elecciones y que yo tenga que estar todo el día siendo jurado electoral. Y puede ser que a mí no me gusta y que me sienta que me llevan a la fuerza, sí, pero no es trabajo forzoso. Es una obligación cívica normal, el cual puede ser que no esté del agrado de todas las personas que lo desarrollan, pero que efectivamente está lejos de la definición de lo que podemos encontrar a nivel internacional como trabajo forzoso. Por supuesto, hay un llamado, hay insistencia del convenio para definir que hayan políticas nacionales para prevenir el trabajo forzoso, que hay que fortalecer las autoridades competentes y hay que dar una información estadística fiable que nos permita dar seguimiento de alguna manera, dar seguimiento a lo que vamos, a cómo va evolucionando el trabajo forzoso y si va teniendo un efecto las medidas que los estados toman para prevenirlo. Importante, ¿qué dice el convenio 105? ¿Qué agrega el convenio 105? Le agrega en un artículo realmente, no es mucho más allá y que es un tema muy importante que luego ha tenido mucha vigencia posterior a la Segunda Guerra Mundial y que toma como referencia el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Se obliga o señala que los estados que ratifican el convenio tienen que suprimir y no hacer uso del trabajo, de la forma de trabajo forzoso o trabajo obligatorio, uno, como medio de coerción, educación política, o como una manera de castigar una opinión política o por manifestar oposición ideológica al orden político. Es decir, el trabajo como una herramienta, si quieren, de castigo por pensar diferente, por tener una oposición política que se había visto mucho en Europa, en algunos países, pero no solo en Europa, se estaba viendo también en Asia, que efectivamente el trabajo se utilizaba como una medida de castigar o de entre comillas, educar políticamente. Dos, como método de movilización y utilización de mano de obra con fines de fomento económico. Es decir, estamos en la necesidad de crear, de desarrollar, de reconstruir y que efectivamente entonces un tipo de trabajo es vamos a fomentar la economía a través del trabajo forzoso. Entonces, el convenio 105 dice los estados deben de suprimir y no deben de hacer uso como medida de disciplina en el trabajo, por ejemplo, como castigo por haber participado en huelgas, muy importante, y importante adicional como medida de discriminación racial, social, nacional o religiosa. Hay países, inclusive recientemente,
La OIT tiene un caso, así que no estoy dando ninguna infidencia. Hay un caso en el cual se está dando seguimiento a una situación de un estado en Asia que efectivamente está siendo señalado de ocupar trabajo forzoso como una medida de discriminación racial. Es decir, ocupa el estado con una minoría racial que hace parte de su territorio, lo ocupan o los ponen a hacer trabajo forzoso por el solo hecho de pertenecer a esa etnia específica. Entonces, hay un llamado del convenio 105 de suprimir y no hacer uso de ninguna forma del trabajo forzoso. Y es lo que se adopta como consecuencia de la Declaración de Filadelfia es este convenio, es este texto, si quieren, que agrega, y me pareció importante que tuviéramos el contexto de la definición del convenio 29, que es previo a la Declaración de Filadelfia. Lo que agrega la Declaración de Filadelfia a las normas internacionales es el convenio 105, que es el que vemos acá. ¿Cuál es el tercer gran bloque? Que un poco para ir aterrizando sobre mi presentación, ¿cuál es el tercer gran bloque que habla sobre, que tiene la Declaración de Filadelfia? Es la eliminación de la discriminación en el empleo. Miren, fundamentalmente acá es otro derecho, así como en el anterior hemos visto la libertad de trabajo, aquí estamos viendo el derecho a la igualdad del trabajo. Significa que todas las personas tienen o deberían de tener las mismas oportunidades para desarrollarse plenamente conocimientos, calificaciones, competencias que corresponden a las actividades económicas del trabajo que vamos a realizar, que esté sobre la base, que esté definido sobre la base de mis conocimientos, calificaciones, experiencias y que no haya una medida diferente por hechos externos que efectivamente donde se encuentran situaciones como la diversidad de culturas, idiomas, circunstancias familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hubo dos convenios. El primer convenio es el convenio sobre la igualdad de la remuneración, el convenio 100, que fue adoptado en 1951 y regula el principio de igualdad de remuneración, primero entre una mano de obra masculina y femenina por un trabajo de igual valor. Y eso es muy importante porque no estoy diciendo, el convenio no está diciendo que debe de haber una misma remuneración al mismo trabajo. Es obvio. O sea, perdón, es obvio. O sea, no es que si tenemos en este caso, no sé, un juez y una jueza, no es que van a ganar diferente, no, es obvio que ganan lo mismo, deben ganar lo mismo. Las diferencias pueden ser en función de ah, puede ser de los años que esté desempeñando o algunos otros criterios objetivos que esté definido más allá de tratarse de un hombre o de una mujer. Lo que está señalando el convenio 100 es un poco más allá y habla una referencia del valor del trabajo. Y hace una exigencia entonces de poder determinar cuál es el valor del trabajo que nosotros damos. ¿Por qué lo hace? Lo hace fundamentalmente porque, sobre todo en aquella época, pero todavía en la nuestra, sobre todo en aquella época, había una división del trabajo asociado a roles femeninos y masculinos. Y que sin importar el valor que le da, que la tarea da a lo que se hace, a lo que se produce, había un tipo de trabajo que estaba más etiquetado, si quieren, para realizarlo de mujeres y otro más hacia hombres, ¿no? En una época, por decir, en unas empresas que funcionaban entre la secretaria, que típicamente era un rol más asociado de mujeres, o ya no, pero en general, y el contador, que es más asociado a hombres, tampoco ya no, pero que estaba asociado en esa época. Entonces, el tema es cómo medimos el nivel salarial, cuál es el valor que cada uno da a la empresa, cuál es el valor que cada uno da al servicio, por poner ese ejemplo, y pueden haber muchísimos ejemplos, pero estamos refiriendo a cómo vamos a fijar este tema. No es un tema sencillo el convenio 100, pero que estamos buscando y estamos haciendo, impulsando para que haya entendimiento de cómo se define el valor del trabajo y cómo se remunera finalmente de una manera igual el valor que las personas damos a lo que hacemos. El convenio 111 es mucho más amplio. El convenio 111, que fue adoptado en el 58, la frontera un poco temporal que yo puse para esta presentación, y que busca cómo prevenir y eliminar cualquier tipo de discriminación, cómo entendemos esta discriminación como distinción, exclusión o preferencia. Esa es la primera cosa. No solamente es por exclusión o distinción, puede ser por una preferencia determinada que se basa en motivos de raza, de color, de sexo, religión o política, pero no importa. O sea, puede haber
N casos, situaciones, no es que son únicamente esas, sino que efectivamente la definición es mucho más abierta, pero que señala en ese contexto raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, que tenga como finalidad que anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato que las personas deberían de tener en un empleo y ocupación. Entonces, si hay algo que efectivamente anula o altera esa igualdad de oportunidades y ese algo, esa distinción, esa exclusión o preferencia está basada no sobre competencias, no sobre su experiencia, no sobre su antigüedad, no sobre temas de nuevo objetivos que tienen un impacto en lo que hace, sino que basado en temas subjetivos en cuanto al sujeto, directamente a la persona en la cual recae la distinción, exclusión o preferencia, y esto tiene que ver con la raza, el color, el sexo, religión, opinión política, etcétera, etcétera, efectivamente estamos frente a lo que el convenio conoce como o define como discriminación. Entendemos que incluye otras distinciones, exclusiones, que es lo que ya señalé, incluye el acceso a medios de formación profesional y a la admisión en el empleo, así como en condiciones de trabajo. Es decir, no solamente tenemos que ver con el trabajo que se realiza, sino que muchas veces con el acceso que se tiene a medios de formación o sistemas de formación que se tiene y por supuesto no incluye las distinciones, exclusiones o preferencias, como ya he venido señalando, basadas en calificaciones exigidas para un empleo determinado. Si el empleo determinado exige unas condiciones específicas, no podemos hablar de discriminación, sobre todo si son condiciones objetivas que vamos a determinar y que se vamos a desarrollar. Si usted para tener un puesto judicial requiere pasar no sé, un examen de admisión y ese examen de admisión a la calificación dice que para usted llegar a esa posición tiene que sacar un número, un valor, una calificación y no la logra, pues no la logró. No podemos hablar de discriminación porque no la logró, ¿no? Pero efectivamente es un caso o es un indicador, si quieren, objetivo y un indicador que se aplica eh, eh, a todas las personas en su caso. Lo que señala el convenio 111 también es promover la formulación e implementación de políticas nacionales que promuevan igualdad de oportunidades y de trato, que promuevan la no discriminación en el trabajo o en el empleo y promover su aceptación y cumplimiento, ¿no? Entonces eso hace referencia a una cooperación de las organizaciones de empleadores y trabajadores a la promulgación de leyes o programas educativos o a la derogación de disposiciones legislativas o modificaciones de prácticas administrativas que sean incompatibles con el convenio, que sean incompatibles con lo que estamos, que es lo que, si quieren, que es con lo que conocemos y que es lo que efectivamente estamos teniendo en este caso. Es importante entonces cuando tenemos esta reflexión, una reflexión alrededor de la Declaración de Filadelfia, que como dije está por cumplir ese aniversario, el definir y el entender la importancia, la trascendencia de esa adopción, la trascendencia de los valores que está queriendo transmitir, de los principios que está transmitiendo, pero también, como he tratado de hacerlo de una manera, si quieren, bastante rápida, de una parte introductoria, cuál ha sido el efecto normativo, cuáles han sido las normas en las cuales se expresa esos valores y esos principios de la OIT, porque efectivamente, como dije desde el inicio, todo este gran valor o este gran concepto de justicia social, que es quizás el paraguas de todo lo que estamos hablando, la manera de expresarse es a través de las normas internacionales del trabajo. Entonces, nos sorprende que cuando hablamos de la Declaración de Filadelfia y cuando hablamos de una revalorización de ciertos principios vinculados al trabajo, se expresen posteriormente en ciertos convenios que luego se han venido desarrollando posterior. Yo solo quise detenerme, si quieren, en un escenario temporal muy cercano a la declaración y que es como el impacto más inmediato. Posteriormente hubo otros convenios muy importantes que están en esa misma línea y que fueron retomados
Y la siguiente declaración de la OIT, que es la declaración que he mencionado de 1998 sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo, algunos de los cuales también fueron retomados en la declaración del 2008 sobre la justicia social, que habla efectivamente sobre la gobernanza en el mundo del trabajo, la importancia del empleo y la importancia del diálogo, entre otros temas, y que también han sido revalorizados en la última declaración sobre el futuro del trabajo que se acordó a los 100 años de la OIT y que se acordó de alguna manera era esa visión hacia futuro en la cual estamos trabajando y en las cuales estamos queriendo colaborar con los Estados miembros. Me pararía ahí con esta introducción y que espero les haya informado un poco mejor sobre la existencia de la Declaración de Filadelfia, sobre por qué es importante, sobre cuando mencionemos que el trabajo no es una mercancía, sepamos de dónde viene, sepamos cuál ha sido no solamente el nicho histórico en que él nació, sino que los efectos normativos posteriores y cómo efectivamente con el trabajo que ustedes realizan, con el que realizamos nosotros, le estamos dando de alguna manera vigencia a ese principio, que el trabajo no es una mercancía, es decir, que el trabajo es un derecho, que el trabajo está rodeado de ciertos derechos y que el trabajo efectivamente es, si quieren, una vía, un camino para lograr lo que Naciones Unidas está promoviendo, que es el desarrollo sostenible. Me quedo acá por si hay algunas preguntas o comentarios. Gracias. Agradecemos la exposición del doctor Ítalo Cardona y ahora vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Los participantes en la parte inferior tienen el botón de levantar la mano. Aquellos que quieran realizar alguna pregunta, por favor, presionar ese botón a fin de poder darles acceso para que puedan hablar. Mm, Doctor, por lo visto, por el momento no hay preguntas. De todas maneras, muy agradecidos con su exposición el día de hoy, que está contribuyendo en la capacitación de nuestros magistrados y auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial y Ministerio Público. Agradecemos también la participación de todos los presentes y damos por finalizada la actividad académica. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, gracias por su atención y efectivamente un gusto. Espero que tengamos la oportunidad de volver de nuevo. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Gracias.